Y empezamos a conversar ya cuando son las 9:04 en esta Pauta B. Junto a Mirna Schindler saludamos a Andrea Moleto, que está ya conectada. ¿Qué tal, Andrea? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Corriendo. Andrés Vial, que llega corriendo a instalarse en estos micrófonos. Aquí me estoy conectando ni siquiera con audífonos, así que no lo El escucho cuerpo todavía. presente todavía está sin retorno. Yo también estaba corriendo, pero ¿Sí? como de la cocina, porque no alcancé a hacer. Oye, yo también, Andrea, venía de la cocina corriendo. Ya, menos mal que era de la cocina. No, yo venía de la concierto. Ah, muy Parecido. bien. Claro. Estamos cerca. Yo creo que tu concierto está más o menos al lado, así Sí, que más o entre menos. nosotros con la... Bueno, todos cruzaban que- pasillos y patios algunos. Alcanzaste a llegar a la cocina porque estás comiendo Mirna, que envidia. Ah, yo ¿se no notó? alcancé. Sí, Oye, se escuchaba un mastique. No, pero yo les digo el tiro. Como antes, pero no durante. Eso es muy importante. Ella. Y después, Ah, ya, del programa, dices tú. el programa, Ya, ya, ya. usted el tiro. Oiga, Muy pero- temprano, pues, compañero, para andar con esos detallitos. No, No sé. la verdad, pero preguntaba nomás. Pasó. Oye, tenemos conectada en la línea a nuestra colega periodista Alejandra Matus, avecindada en Nueva York. Conversábamos ayer en la previa de la elección norteamericana. Conversamos ahora unos minutos al menos con ella para conocer el pulso de este momento, de una incertidumbre máxima que se vive allá. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, te escuchamos con un tono de... Es que te tocó duro, De ¿no, tensión. Alejandra? No, sí. Bueno, hay mucha incertidumbre y es el peor escenario, sobre todo para una periodista, ¿no? Que uno quiere anunciar el resultado final, pero no se puede en este minuto. No, ninguno de los dos candidatos puede reclamar victoria. Joe Biden tiene una pequeña ventaja sobre Trump en número de delegados, pero faltan estados claves por contar. Estos estados clave, como les contaba yo ayer, en lo que falta contar son los votos que llegaron por correo y que pudieran cambiar los resultados que se dan hasta ahora. Por ejemplo, uno de esos estados clave es Pensilvania, donde con los votos contados hasta ahora se impone Trump. Pero los votos que falta por contar son los que se enviaron por correo, donde se supone que hay una mayor preferencia por Biden. Entonces, esa realidad se repite en otros estados similares, los llamados estados bisagra, que pueden determinar el resultado de la elección. Cualquiera de los dos necesita tener al menos 270 delegados para reclamar la victoria, y eso en este momento no es posible. Podría alargarse un día, pero también varias semanas, porque hay algunos de esos estados que siguen recibiendo votos que se emitieron antes de la elección, pero que por sus reglas, por las reglas precisas de esos estados, se pueden todavía recibir y contar. Algunos estados le dan una semana para seguir recibiendo, y por lo tanto esos votos no se van a contar hasta dentro de una semana. Alejandra, yo Por lo conversaba contigo hace un par de semanas cuando viniste a Chile a votar, y tú estabas tranquila en el sentido que tú decías, este no es el escenario de Hillary Clinton, Donald Trump. Tú sentías que Sí. había hoy día una situación muy distinta, pero lo que estamos viendo es una estrechez tremenda de resultados. ¿Tú esperabas esta estrechez y sigues manteniendo la idea de que puede ganar efectivamente Joe Biden? Yo creo que todavía puede ganar Joe Biden. Hay que recordar que la estrategia demócrata, a mi juicio, tal vez no la más feliz, visto los acontecimientos, fue promover el voto por correo. 2/3 de los votos se han emitido por correo, y eso ha generado una mayor incertidumbre respecto al ganador. Todavía puede ganar, pero efectivamente, aún si gana Biden, va a ser con en un contexto de estrechez e incertidumbre mucho mayor que el que yo personalmente esperaba. Y sí, creo que hay elementos que de mayor certeza y mayor convicción en los votantes que antes. Por ejemplo, el manejo de la pandemia, las muertes por racismo, pero también la gente que vota por Trump demuestra tener una participación muy sólida
en el electorado norteamericano y podría ser incluso dadas estas condiciones que Trump gane. O sea, no se puede en este minuto decir ni si Trump ganó o perdió. Mira, la situación de Pensilvania, por ejemplo, que tú citas, Alejandra, es tan incierta como que a esta hora Trump gana holgadamente a Biden. 55,1% versus 43,6%, pero está contado el 75% de los votos. El mismo sitio del New York Times, por ejemplo, donde estoy viendo estos números, dice, en los restantes votos por correo se espera que favorezcan a los demócratas, a Biden. ¿Se espera qué? Esto se espera qué por la encuesta. Qué, pero eso no hay ninguna... Nada, no se ha contado, no se ha abierto ni un voto. Claro, más que la encuesta es por la conducta del electorado de cada partido, sí, digamos. Y porque ellos llamaron Trump a votar por correo. Claro, pero es una especulación, no es una certeza. Ya, pero aún así... Y ese 25% aún así va a ser un resultado muy estrecho. Muy estrecho, porque tendría que darse vuelta por muchos puntos. Por 10 puntos. Sí. Incluso ahora más, porque 43,6 a 55 son 12 puntos casi. 12 puntos, sí. Claro. ¿Te fijas? Entonces, es muy incierto. Es muy incierto, pero es como es la pesadilla demócrata, sí, porque además en este escenario Trump anoche ya anunció que va a judicializar. Entonces, si el resultado, supongamos que aunque se impusiera Biden en Pensilvania, si es muy estrecho, no se va a resolver. Se va a pedir recuento y por eso se habla que incluso la espera podría tardar semanas. Alejandra, y aquí incluso puede pasar cómo ha venido preparando el terreno un poco también Donald Trump con lo que sucedió en la Corte Suprema. Él pone a una persona, a una mujer más de su lado, más conservadora, en reemplazo de la jueza liberal que había muerto hace algún tiempo. Él fue preparando también el terreno para este escenario que también se podía dar, ¿no? Obvio, o sea, él lo ha dicho, él ha sido muy explícito en ese propósito de nombrar jueces, todos los jueces que ha podido, no solamente en la Corte Federal, sino que también en las Cortes estatales, que son las que resuelven en primera instancia. Y entonces dependiendo cuál sea el resultado, puede escalar a la Corte Suprema. Y vuelvo a decir, esto puede alargar la incertidumbre por semanas, digamos, si es que los votos que falta por contar no establecen una diferencia clara entre uno y otro. En los estados que quedan, no solamente Pensilvania, por supuesto. Claro. No sé si Andrea, tú por ahí quieres preguntar. No, de alguna manera, hola Alejandra, de alguna manera se habló también que en un escenario como este podría traer tensión en las calles, incluso hablan que habían algunos lugares donde estaban como tapiando las cosas, los locales, etcétera. Eso es lo que, ese es el escenario que se prevé ahora. Cuán intenso, yo creo que hoy día probablemente no van a ser las manifestaciones más intensas porque todavía es posible contar en varios estados los votos que llegaron por correo. Aunque queden pendientes, algunos estados podría haber alguna claridad más tarde. Sin embargo, sin esa claridad, obviamente las manifestaciones se van a producir y se van a intensificar mientras mayor sea la incertidumbre. Claro. ¿Tú has visto ese ambiente en Nueva York o no? Ese ambiente de un poquito de susto también. Sí, me han llegado, estuve en contacto anoche con dirigentes del Partido Demócrata que conozco acá y me compartieron los correos que distintas organizaciones de ese partido ha estado divulgando entre los suyos que se van a organizar vía WhatsApp para congregarse en determinados lugares en lo que ellos llaman la defensa de los votos, que ningún voto quede sin contar, porque la estrategia de Trump es por supuesto que de los votos que quedan por contar, que son por correo, que son los que
que podrían dar vuelta a alguno de los resultados. La estrategia de Trump es detener, de hecho anoche dijo que había que detener el conteo de votos. Esa va a ser la batalla, digamos, cuántos votos más se cuentan o no se cuentan, y si esto se va a terminar judicializando dependiendo del el resultado. Sí. Y por lo otro lado, los partidarios de Trump también ya se han organizado para salir a reclamar el reconocimiento del triunfo de Trump. Entonces, si uno atiende a los mensajes de uno y otro sector, es evidente que se van a producir tensiones y enfrentamientos no tan intensos en estados más bien demócratas como Nueva York, donde uno espera que la confrontación sea menos intensa, pero en estados como Pensilvania, donde el resultado es más reñido, podrían darse enfrentamientos entre los dos bandos, y con un país altamente armado como es Estados Unidos, no son pocos los especialistas que han expresado su temor por lo que pueda pasar con la democracia estadounidense al final del día. Alejandra, solo porque tú lo planteaste ahí y para dejarlo también súper claro, porque nuevamente las encuestas parecen que se equivocan y tal, ¿no? Pero yo conversaba con una norteamericana que vive en Estados Unidos, que vota por demócrata, y que decía, ¿sabes cuál es el problema? Que el votante Trump no necesariamente transparenta su voto, o sea, su intención de voto cuando se hacen estas encuestas, por lo tanto es muy difícil de medir. Y solo se ve y se expresa, y lo está mostrando justamente la realidad cuando el día de la votación, ¿no? Ahí es como que aparece y se sincera, pero lo digo esto porque de nuevo las encuestas van a quedar sumamente en entredicho, pero también ha habido una dificultad por eso y por la pandemia y por este voto por correo, bueno, en fin, hay un mix de cosas que hacen que esta elección sea particularmente difícil de predecir. Sí, pero creo que el mayor factor de distorsión es el voto por correo, porque no sabemos, ni siquiera podemos decir que las encuestas se equivocaron. Es la incertidumbre del conteo. O sea, las encuestas han sido bastante, diría yo, más mesuradas que en el pasado, y han establecido una diferencia de Biden sobre Trump de 5 a 8%, y eso todavía se podría dar. Lo que pasa es que no lo sabemos. En voto también se popular, podría dar dices que tú. pierda, claro. No, en voto popular y también en como delegados. Ya. Creo que sí, al final incluso se podría dar aquí el caso a la inversa de Hillary Clinton. Podría ser que Trump gane el voto popular pero pierda a los delegados. Todos los escenarios están abiertos. Sí, y el y escenario. Esa es la gran tragedia, digamos. Y hay Claro. de los 7 estados que, según mi observación aquí, están con conteos pendientes, o donde los medios más cautelosos acá no están adjudicando todavía victorias, están repartidos también. Pues tú puedes sumar 3 estados a uno, 3 estados al otro, según la mayoría que llevan hasta ahora. Y el más raro es Pensilvania, por lo que comentábamos antes, porque son 20 votos electorales. Ahora, y porque la diferencia es mayor. Y Pensilvania es el estado de Biden, entonces perder Pensilvania también sería una tragedia para el Partido Demócrata. O sea, sería, ahí te encargo el proceso del cruce del desierto que va a tener ese partido si pierde Pensilvania. Claro. Uf, qué difícil todo, ¿ah? Nos quedamos con esa incertidumbre todavía en curso. Alejandra Matus, te queremos agradecer por... Exactamente, lo único cierto es lo incierto. Ni siquiera se puede hacer proyecciones en este minuto, ni decir todavía quién se equivocó, quién no se equivocó, porque hay muchos votos por contar y lo muestran las imágenes. Están contando, no han parado de contar, pero se cuenta a mano. Entonces, es lento. Sí, es sintomático lo que observamos con Mirna más temprano, que medios que son pro-Biden, incluso lo han proclamado así editorialmente, como se suele usar en la prensa norteamericana, están siendo cautelosos, por ejemplo, en adjudicar Arizona a Biden. Pero medios conservadores como la Fox sí le dan Arizona a Biden. Entonces cada uno como que no quiere ser acusado de estar favoreciendo a uno a otro, pareciera ser. Claro, de hecho yo en la mañana lo primero que hice fue abrir Fox y el New York Times para ver, digamos, si había alguno que estuviera. Y Fox también está muy cauteloso. Fox News, que es el medio más pro-Trump y digamos, donde que es preferido Trump para hablar,
también manifiesta esto mismo que les estoy diciendo yo, que no se puede en este minuto decir quién ha ganado. Así que la incertidumbre es total, y más allá de incluso de las declaraciones de Trump, el vicepresidente Mike Pence también ha dicho que hay que esperar. Entonces, más allá de lo que ha dicho Trump, yo creo que las dos colectividades o grandes colectividades, demócratas y republicanos, están esperando alguna señal más clara para poder adelantar un resultado final. Muchas gracias, Alejandra Matus, por haber conversado y haberte incorporado hoy día en esta Pauta B. Gracias, Alejandra. Gracias, chao, chao. Gracias. Que estés Chao. muy bien. Bien, pues en eso estamos. Bien incierto. Y lo otro que comentábamos también era el tema del Congreso, donde también está muy disputada la situación. Según varios medios, empatado en este minuto la Cámara del Senado, quiero decir, en 47 para cada partido. Y ganando los demócratas, como suele suceder en la Cámara de Representantes. Pero también estará en riesgo para los republicanos el Senado, que ha sido su bastión. Otro de los temas también, yo creo que, no sé si les pasa, es como ya, ¿qué más en el 2020? A ver, ¿cuándo? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra incertidumbre más? Un meteorito, Eso es como un meteorito. ¿Ah? El meteorito, claro, el O meteorito. sea, como ya, o sea, ¿qué nos falta? Además, como seguir como poniéndonos como el dedo en la llaga con la incertidumbre. Lo peor para todo, lo decía la Alejandra, así como a modo de como que si fuera algo que tiene que ver con los periodistas, pero la verdad es de la humanidad, nos carga la incertidumbre. Yo sí quiero anotar un punto aquí que me parece interesante, que quizás se repite esta frase histórica, ¿no? Del año 92, si mal no recuerdo, ustedes lo saben mejor que yo, es la economía estúpido, is the economy the stupid, porque quizás nos cuesta mucho desde acá entender este voto, ¿no? ¿Por qué? O sea, o esta idea más progresista del mundo, donde siempre los derechos, qué es lo que pasa con el tema racial, con todos los temas, ¿no? Que nos golpea Trump una y otra vez con sus dichos, con su forma de ser, contra las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos. Sin embargo, aparece ahí un factor que sigue siendo relevante, según lo que entrevistamos hoy día en la mañana. Por ejemplo, a boca de urna, los intereses de CNN, que lo hizo ayer, los intereses de los norteamericanos eran recuperación económica, la inequidad racial y la pandemia. Pero el porcentaje principal era la recuperación económica. Entonces parece ser que ahí hay una capacidad, o el votante cree que hay una capacidad de Trump más que está por sobre Biden, y que ahí quizás hay un punto, no sé cómo ustedes lo ven, que manejan el tema económico también. Sí, yo creo que es por lo menos su campaña por los últimos estados donde él hizo discurso e instaló buen parte de la estrategia, era justamente en los estados, Mauricio, donde uno ha visto que muchas empresas se han trasladado a otros países a instalar sus matrices productivas. Por ejemplo, uno puede ver en Detroit, estados como Michigan, otros estados donde se concentra buena parte de esas empresas que se fueron a otros países, a China, por ejemplo, y muchos trabajadores que quedaron, entre comillas, en la vereda, y él apunta ahí mucho a devolver esos trabajos. Él no lo ha hecho por coincidencia, otra vez bien hábil en eso. Es que ahí esos conceptos que a los norteamericanos les encanta acuñar, y estas nociones, esos son lo que se llaman el Rust Belt, el cinturón de óxido. Exacto. Que es el cinturón de las manufacturas también, es una especie de secuencia de estados que están al norte de Estados Unidos, pero no en la costa, porque esa es claramente progresista y demócrata, sobre todo el norte de la costa atlántica. Claro, muy cerca de Canadá, en los estados fronterizos, varios de ellos con Canadá, donde está Michigan, Wisconsin, Illinois, donde está y también Pensilvania. Donde estuvieron las antiguas los yacimientos mineros gringos, las minas de carbón de también Pittsburgh, la fábrica de automóviles, y la fábrica de autos, ahí está, y toda la industria pesada, siderúrgica, metalúrgica, esa industria como bien con chimenea, la industria más tradicional del obrero, donde prosperaron y se nacieron los movimientos sindicales en Estados Unidos. Todo eso está. Chicago, el día del trabajo que celebramos o que conmemoramos cada 1 de mayo, tiene que ver con la masacre de Chicago, los trabajadores. Illinois. Entonces son estados de este cinturón de óxido. ¿Por qué? Porque fueron las manufacturas que fueron cayendo, porque prosperó la economía digital de California, de Silicon Valley,
prosperaron las finanzas de Wall Street y esa Porque economía... China también se llevó buena parte de las matrices. Exactamente, exactamente. Primero a manos de Japón en los 70s, 80 y después a manos de China en los 80s, 90, 2000 y esa industria decayó. Y ahí hay masas enormes de trabajadores que no son, entonces, como a veces se caricaturiza necesariamente población rural del centro, que esa también está por Trump mayoritariamente, pero de manera abrumadora, sino que son clase obrera que uno diría es más progresista, pero que está dolida por el decaimiento económico de sus estados enteros, porque son ciudades que vivían de estas actividades, de las minas, de la industria pesada, y esos son contingentes pero muy, muy masivos de trabajadores. Ya, y esos están ahora con Trump. Claro, de todas maneras, si ustedes piensan que es difícil para el Partido Demócrata, puede ser el candidato, sí, que lo ven, como tú decías muy bien en un momento, Mauricio, cansado, ¿no es cierto? Un hombre que ya tiene 77 años y que más allá de la edad es que se nota que está muy cansado, que es una tarea titánica ser candidato presidencial de este país, ¿no? Más allá de que tiene una buena compañera de fórmula, que es Kamala Harris. Pero lo que llama la atención es que con todo el desastre que ha sido la gestión de Donald Trump en términos de lo que es la democracia norteamericana, la polarización que ha generado, todos los desaciertos que ha cometido a nivel nacional e internacional, no sea capaz el Partido Demócrata de sacarlo holgadamente, sino que esta cuestión se esté peleando el voto a voto. Eso me parece... Bueno, a mí lo que me llama la atención, yo no sé usted, cómo los demócratas no fueron capaces de tener un mejor candidato. O sea, es medio país, es toda la intelectualidad, hay muchos parlamentarios de alto liderazgo. Yo creo que si hubiera aparecido antes Kamala Harris, otro gallo cantaría. Pero apareció demasiado en la jerga hípica. Es que no es su momento. ¿Qué pasó con Michelle Obama, se acuerdan? Bueno, Michelle no quiere. Bueno, Michelle no quiere ahora, yo creo. Yo por eso puse el tema de la economía y yo vuelvo a insistir aquí que no nos olvidemos que yo creo que la fortaleza de Trump está no solamente en esos estados, sino que en la idea que es un hombre que puede llevar adelante esa misión, mejor el tema de la economía, y también no nos olvidemos que pre-pandemia yo creo que las posibilidades de cualquier candidato demócrata se veían bien lejanas. No era como que nadie pensaba que iban a realmente correr una carrera súper competitiva, digamos. Y efectivamente la pandemia hizo que Biden subiera, pero no era que estaba realmente en una carrera que uno dijera, ¡uy, qué gran candidato! Los demócratas están muy bien, o sea, son realmente un músculo que se puede oponer a Trump. Tampoco estaba esa. Se vino la posibilidad post-pandemia. Ahí sube la posibilidad de los demócratas. Pero la economía, que si bien cayó ahora, como al parecer sigue siendo la creencia que es la fortaleza de Trump, estando también en pandemia, que lo hizo pésimo, parece que también le da votos porque creen que puede recuperar la economía. No sé si creo que es un factor en la economía que quizás lo pensamos desde el progresismo más bien, y claro, se pone en la balanza casi igualitariamente, o sea, 50 y 50 a esta altura. Yo quiero preguntarles lo siguiente para irnos a la pausa. ¿Y cómo andamos por casa? Aquí está igual. ¿Les parece que volvamos con esa pregunta o con intentando dar la respuesta? Claro. No sin antes saludar.